Primero estaba el cerámico, ¿verdad? Y los cerámicos otra vez se dividen en los tipos de resistencia, ¿verdad? Que está el PI2, PI3, PI4, PI5, ¿verdad? El PI2, PI3 son para revestidos, ¿verdad? PI4, PI5 ya son para alta resistencia, son para cocheras, ¿verdad? De alto tránsito o tráfico. Bueno, así mucho tiempo. Después salieron los porcelanatos, ¿verdad? Y ahora hay un intermedio otra vez. Salieron los porcelanatos más económicos y ahora aparecieron los super cerámicos, ¿verdad? Que son porcelanatos de masa roja. Le dicen, ¿verdad? Masa roja, pero realmente es una cerámica. Arqui, ¿en qué mes más o menos estaría lanzando tu curso de presupuesto? Sofi Santa Cruz. Bueno. Bueno, la plataforma virtual o el instituto, yo les voy a, ya que están bastante, ya están en el chat, están muchísimos. Entonces voy a comentar. Me da 5 minutitos más y esperamos. Y ahí voy a dar la información completa. Alice se ha unido, GH Ingeniería se ha unido. No, la elección de piso es todo un tema, ¿eh? Como dicen los clientes, por ejemplo. Arquitecto, a mí me gusta, este piso me gusta para mi casa, ¿verdad? Entonces, no es simplemente comprar ese piso que le gusta, ¿verdad? Hay una serie de correlatividades que vienen acompañados de ese tipo de piso. Invita a Gonza Fabio. Aquí no más o menos están lanzando el curso. Hijo, ¿y qué dice? Uy, Dios, ¿quién es ese? ¿Ha unido? Ya sé quién es. Chuli se ha unido. Cristina Casco. Hola Cristina Casco. Enrique Domen. ¿Hicieron ya alguna vez alguna reforma? Hoy día, mira, hay mucho más pedidos de reformas que pedidos de construcciones nuevas. Desierto 25 Café Tacuba. ¿Qué será eso? Magno Alberto. Ana Sofía. Juan Méndez. Que dice Eliezer Torres, o es el Eliezer Torres, ¿cómo es? Bueno, cuéntenme por alguna anécdota, no sean tímidos. Yo la timidez ya sigo siendo tímido, pero hace mucho que ya forzosamente tengo que dejar de serlo. ¿Qué tanto podría afectar a las instalaciones una reforma de casa? Es espectacular esa pregunta. Muy buena pregunta. El tema de las instalaciones eléctricas principalmente, ¿verdad? A ver, si acabamos de hacer una reforma y tuvimos pérdidas en lo que es pintura y materiales de pintura, ¿se puede hacer cálculo exacto? Vieron cómo ustedes tienen muchas reformas y nunca me avisan eso. Las reformas generalmente son mucho más complicadas que una obra nueva.
Hoy en día la gente quita su cómputo con Revit, ¿sí? Así mismo es. Solo que tenés que estar muy atento con el Revit o con el CipeCAD, de no apretar más la tecla, ¿verdad? Porque apretar, siempre es mejor primero hacer una revisión manual y usar mucho la cabeza, ¿verdad? Y usar principalmente el proceso constructivo, ¿verdad? Porque si apretas mal, por ejemplo, en el CipeCAD, uno le pone las medidas de paredes, o sea que le saca el contorno a una pared, ¿verdad? Y automáticamente le saca el área, ¿verdad? Pero hay que atender también a la hora de hacer los cálculos. Yo les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba fiscalizando una obra muy grande ahí en el campus universitario, en la facultad, una empresa ganó la licitación, ¿verdad? Ganó la licitación, nos reunimos, bueno, iba a empezar la obra. Y después cuando estaba construyendo, ¿verdad? No sé, vamos a suponer que de todos los presupuestos él ganó el concurso, porque hoy día, ¿verdad? El que gana una licitación, el que pasa menor costo es el que gana, ¿verdad? Cosa que no está bien. No está bien porque tiene muchos problemas a la larga, ¿verdad? El que pasa el costo más bajo. Debería haber un costo referencial y en base al costo referencial se estudia, ¿verdad? De repente, bueno, lo que más o menos se acerca a un costo referencial que se pone o que se lanza en la contratación o donde sea. Entonces, por ahí se estudia la empresa ganadora, ¿verdad? Pero la ley dice que el más bajo es el que gana. Entonces, bueno, hay gente que pasa realmente muy bajo el costo, inclusive pasan el costo, solamente pasan el costo y ganar con los descuentos, ¿verdad? Es todo un tema. Bueno, entonces este señor, ¿a qué iba? Acá me dijo que se puede hacer con Revit, ¿verdad? Bueno, justamente con ese tema, el ingeniero que ganó la licitación me dice, Arqui, ¿sabes por qué gané el concurso? Me dice, ¿por qué gané la licitación? ¿Y por qué? Le digo, y porque mi secretaria se equivocó al poner los precios en la planilla. En vez de poner, no sé, por decir, era una rampa gigantesca de hormigón armado con una estructura metálica, ¿verdad? En vez de poner, no sé, 100 millones de guaraníes, puso 10.000 guaraníes, ¿verdad? Se equivocó, ¿verdad? Al tipear en la computadora se equivocó. Y como él ya no tuvo tiempo de revisar, se cerraron los sobres, se entregaron todo, bla, bla. Él feliz porque ganó la licitación, ¿verdad? Pero después se dio cuenta, revisando uno a uno, que hubo un error, digamos, de desatención. Por eso es que también yo sé, ¿verdad? Que con el CipeCAD o con el Revit te saca automáticamente el cómputo, pero siempre es mejor hacer una previa revisión manual o corregirle otra vez encima al Revit cuando se hace un cómputo métrico, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque no le vas a estar diciendo a tu cliente, una vez que, digamos, te dé el contrato de la obra, no le vas a estar diciendo a tu cliente, ¿sabes qué? Me equivoqué en la medición. Había sido que en vez de ser 50 metros de pared, hay 200 metros de pared. Contrato cerrado. El cliente te va a mandar a la China, te va a mandar, no va a querer saber nada, no sé, tu problema te va a decir. Hay muchas falencias, muchos problemas con ese tema de las mediciones. Costos, no tanto porque por ahí el costo es muy relativo, ¿verdad? Los costos, pero sí en el tema de las mediciones. Y lo más importante que siempre dije es que tienen que dominar. Y para dominar tienen que asistir, ir, ver, tocar, palpar, estar ahí entre los ladrillos, entre el polvo, mirar la pared, tocar ahí, medir los ladrillos, medir el cemento, medir la cal, las bolsas de calma y todo lo que haya en la obra. Tienen que empavonarse en la obra. Entonces, con el tiempo van a aprender a dominar el proceso constructivo para poder hacer bien un cómputo métrico. Entonces ya van a ser automáticamente como en esas películas, no sé si ven esos programas canadienses o de Estados Unidos que reforman las viviendas y eso, y le trae a su contratista y le dice ¿cuánto vale esta reforma de cocina? Y esto te va a valer $4.500. O sea que el tipo mira y ya sabe cuánto cuesta, ¿verdad? Claro que está editado, pero bueno, a ese
a ese nivel hay que llegar, ¿verdad? Que prácticamente todo en un segundo ya tienen que definir el tema de los costos. Dice, ¿se puede hacer un cálculo exacto de una reforma? Sí se puede hacer un cálculo exacto de una reforma. Solamente que cuando hacen el presupuesto de una reforma, ¿verdad? Un ratito. Un ratito. Solamente que cuando hacen el presupuesto de una reforma, lo que tienen que hacer, atiendan bien, es prever todos los rubros, todos los ítems, no importa si se olvidan de algún ítem, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Ahora bien, siempre en el contrato, por eso que siempre hay que hacer un contrato de obras, ¿verdad? Siempre hay que hacer un contrato de obras. Y también la planilla de cómputo métrico que hagan tiene que estar perfectamente especificada. Pero ahí hay varios modelos de planilla de cómputo métrico. En ese instituto, en esa plataforma virtual que yo les voy a dar ahora, que se va a lanzar hoy qué fecha es, hoy es el 18, ¿verdad? El 22 de febrero va a salir ya en las redes. Va a salir todo el contenido. Dentro de esa plataforma siempre van a ir novedades y actualizaciones de todos los tips, porque hay muchas preguntas frecuentes que me hacen. Entonces ahí vamos a ir haciendo todo el contenido de esas preguntas frecuentes. En el Instagram, CC Arquitectura PY, estamos en el Instagram. Un ratito. Estoy teniendo un problemita acá con el Instagram, pero ya solucioné y ahora se están masivamente uniendo. Martín Benítez seguramente ha de ser, ¿verdad? Alejandro, ¿cómo estás? En el Instagram estábamos como CC Arquitectura PY. Acá en el TikTok tenemos creo que en el perfil está el nombre de la página. ¿Cómo es? Emi Maciel. ¿Puede ser? Emi Maciel. Ishibashi. Ishibashi. Conozco un escribano que es Ishibashi. Jazz Gaona. Bueno, acá le voy a contestar a ver un ratito. Vamos con Sofía Santa Cruz. Luis Martínez, ¿cómo estás, Luis? Vamos con Elías, con Sofi Santa Cruz. ¿Está por ahí, Sofi? Dice, ¿qué tanto podría afectar a las instalaciones una reforma de casa? Bueno, acá hay varios temas en el tema del tema de las instalaciones cuando se hace una reforma. ¿Por qué? Porque si hay que abrir una pared, si hay que abrir o hay que hacer un vano en una pared, generalmente eso ocurre, por ejemplo, en algunas reformas de locales comerciales, no sé, para integrar ambientes, ¿verdad? Y mismo en una casa, ¿verdad? Hay que abrir un vano grande. Lógicamente que nos vamos a encontrar con electroductos y cañerías de electricidad, ¿verdad?
Entonces, en la generalidad de los casos, se le pide el plano de electricidad al propietario, cosa que el 99% no tiene, ¿verdad? Porque en el plano eléctrico, pues uno ya va a saber por dónde van esas cañerías o esas instalaciones, ¿verdad? Ya sea de plomería o de electricidad, que es lo que más suele haber. Pero no tiene, estoy seguro que no tiene. Ni acá ni en la China no va a tener eso, porque anteriormente nunca se hace eso. Generalmente cuando uno hace una casa o una obra, al terminar la casa o la obra o lo que sea que está haciendo, cualquier programa de arquitectura, tiene que entregar un expediente, digamos, actualizado, ¿verdad? De todo. No importa cuál programa sea, ¿verdad? Esa es la obligación del profesional. Si bien uno hace un proyecto para construir una casa, vamos a hablar de una casa que es lo más común, ¿verdad? Se respeta ese proyecto que se hace, ¿verdad? Se respeta toda la instalación eléctrica, la instalación de plomería, la instalación de desagüe cloacal, de desagüe pluvial, la instalación de, no quieran llamarle domótica o instalaciones de música funcional o instalaciones de señales débiles. Yo les voy a afirmar 100% que nunca van a terminar una obra sin haber modificado o actualizado ese proyecto. Es así, ¿verdad? Me tienen que contestar nomás si es cierto, porque yo estoy seguro que es así, ¿verdad? Uno empieza la obra en base al proyecto que hizo, pero siempre durante el transcurso o el desarrollo de la obra se van haciendo ajustes, se llama, ajustes o actualizaciones del proyecto. Entonces, por eso es que hay que actualizar y hacer los ajustes de ese anteproyecto del proyecto que hicieron, ya sea la parte eléctrica, de la cloaca, del desagüe pluvial, lo que sea, plomería, y entregar eso al dueño una vez que se termine la obra, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo conveniente. Ustedes le piden los planos y si el dueño le dice, sí tengo, entonces es mucho más fácil presupuestar, porque ya van a saber que por esa pared que tienen que abrir un vano, va a pasar un caño de agua, va a pasar un caño, un electroducto, o va a pasar un electroducto de 1 pulgada, que es la alimentación que viene que generalmente viene por el piso, pero puede también ir por la pared, uno nunca sabe, que es la alimentación principal que va al tablero, y eso se complica más porque esos cables no pueden añadirse, o sea que yo no puedo cortar y añadir esos cables de alimentación. ¿Por qué? Porque hay que desviarlos del vano, ¿verdad? Entonces, esa es una opción, ¿verdad? Saber ya si pasan o no los cables o qué cuernos está pasando por esa pared. La otra opción es no presupuestar la parte de instalaciones, ¿verdad? Hasta saber qué pasa cuando se abren los vanos. Generalmente el mayor problema es cuando se abren los vanos, ¿verdad? Por las paredes. Ese es el principal problema. El resto es sencillo, ¿verdad? Poner cielo raso, sacar, no sé, desmantelar, cambiar las puertas, desmantelar el piso, cambiar el piso, desmantelar el piso existente, digo, ¿verdad? Una vez que desmantelen el piso existente, no vayan a creer que el dueño les dice ahora, yo quiero piso nuevo, porque el piso de mi casa es muy viejo y quiero cambiar. Bueno, ahí hay varias opciones. Si es que está más o menos bien el piso anterior, hay muchos productos que sirven como puente de adherencia, que pueden hacer un piso nuevo encima perfectamente, ¿verdad? Atendiendo bien a que el piso les salga bien. O desmantelar el piso existente, pero acuérdense que no es desmantelar nada más. Ahí hay un trabajo muy grande y un costo muy grande. Desmantelar el piso existente, desmantelar el contrapiso, porque al sacar luego el piso, a lo mejor ese pegamento para piso o el adhesivo cerámico o porcelanato, lo que sea, se adhirió a la carpeta, entonces ya sale luego con la carpeta pegado del piso, se queda el contrapiso otra vez se deteriora, o sea que hay que hacer una regularización de base para hacer una nueva carpeta, para hacer el nuevo piso, o sea que son como 4 o 5 rubros que hay que presupuestar cuando se va a cambiar un piso. Por eso es que el tema de reformas es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer un contrato y en el contrato tienen que decir que la parte eléctrica y la parte de plomería
se podría presupuestar una vez que se abran los vanos de las paredes o a medida que se van apareciendo los problemas de instalaciones, se van a ir solucionando a través de un presupuesto. O sea que esa es la respuesta que le puedo dar a Sofi Santa Cruz. Betania Coronel, rápidamente, si acabamos de hacer una reforma y tuvimos pérdidas en lo que es pintura y materiales de pintura, sí se puede hacer un cálculo exacto. Se puede hacer un cálculo exacto de la pintura, ¿verdad? O sea, vas a hacer la medición en obra. Siempre es mejor hacerlo en obra. Y si tiene un plano y el plano coincide exactamente con la obra, entonces se puede sacar directamente del plano la medición y se cotiza la parte de pintura, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre en la obra, mismo en las reformas, siempre hay rubros donde se pierde, hay rubros donde se empata y hay rubros donde se gana mucho. Entonces ahí ustedes tienen que ver un balance y un balance general entre lo que sería pérdida y ganancia. Bueno, a ver, hay dos mensajes nuevos. Dice, ¿cómo está en el Instagram? En el Instagram, hice reforma, pero perdí muchísimo en instalación eléctrica. ¿Cómo se puede prever? Bueno, ayer yo hice un TikTok, unos reels también en Instagram de unas reformas. Ahora últimamente la gente pide muchas reformas para hacer un local parecido al que ya saben, ¿verdad? 24 horas, bla, bla. Bueno, y yo dije ¿cuál es el rubro más importante para poder presupuestar una reforma o un local o algo de eso, ¿verdad? Y sí, y me contestaron bastante bien, muchos me contestaron bien, ¿verdad? Que la parte más importante es la parte eléctrica. Hice reforma, pero perdí muchísimo en instalaciones eléctricas. ¿Cómo se puede prever? Sí, es lo que ya dije, ¿verdad? En la parte eléctrica, si se llega a abrir un vano dentro de una pared y están unos electroductos, peor otra vez si es que son de la alimentación, entonces hay que hablar. Yo hice muchos cursos, también hice cursos, no precisamente de arquitectura, también hice cursos de cómo manejar con las situaciones, ¿verdad? Con los clientes y con varias de esas cosas. Entonces siempre hay que hablar, siempre, nunca hay que, porque siempre que generalmente cuando se hace una obra, ya hay luego una guerra entre el arquitecto y el cliente, ¿verdad? Entonces siempre ustedes tienen que conversar antes de hacer cualquier trabajo, ¿verdad? Y hacer un grupo de trabajo donde el cliente tiene que saber participar y saber llevar la obra junto con el arquitecto, ¿verdad? O junto con el ingeniero o el constructor, en este caso que hay algunos amigos constructores también que nos están viendo. O los plomeros, electricistas también, ¿verdad? Hay muchos. Digamos, la parte eléctrica es un rubro muy delicado dentro de una reforma. Delicado. La reforma, como les dije, ¿verdad? Son rubros específicos, pero la parte técnica de instalaciones, tanto plomería como electricidad, hay que saber llevar en una reforma. Estamos haciendo una reforma también en una casa grande en zona sur, que van a ver los videos en unos días. Estamos más o menos a un 30-40%. Ya tuve miles de inconvenientes, ya tuve en la reforma. Miles de inconvenientes. Pero no por presupuestar mal, ¿verdad? Porque ese es mi fuerte, ¿verdad? Presupuestar. Pero, ¿qué pasa? Cuando se estaba haciendo una demolición, cuando se hizo una demolición de una pared, ¿verdad? Y habían dos pilares. Había sido que esos dos pilares, que parecían pilares estructurales, eran unos simples revestidos de unos caños, de unas canaletas más viejas que Matusalén, ¿verdad? Entonces no me servían como estructura esos pilares. Entonces, bueno, imagínense, entonces esos pilares se tienen que tirar, ¿verdad? Eliminar, no me sirve hacer pilares nuevos de estructura, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hablar, conversar y aclarar con el cliente. Por eso que en los contratos, que voy a poner también ejemplos
en la página web que se va a habilitar el miércoles. Voy a poner también ejemplos de contratos para que ustedes puedan, tanto le va a servir al cliente, ¿verdad? O al profesional, para que sepan esos ítems, cuidar un poquito más, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué preguntas más hay? Hoy tuvimos reunión con los clientes en obra y prácticamente cambiamos toda instalación sanitaria. Grupo A, constructora inmobiliaria. Hoy tuvimos reunión con los clientes. Bueno, sí, ese sí siempre va a ser un tema. Bueno, pues ese tema es muy, digamos, fácil de solucionar, ¿verdad? El cliente siempre les va a querer cambiar por algo que de repente le gusta más, ¿verdad? Por eso es que siempre cuando hacen una planilla de presupuesto, tienen que especificar exactamente, no poner marcas, pero por ejemplo, poner instalaciones, por ejemplo, de baño, ¿verdad? Las instalaciones de baño tenemos instalación, les voy a decir, instalación sanitaria. ¿Qué incluye instalación sanitaria? Incluye instalación de agua corriente y desagüe cloacal, ¿verdad? Pero es instalación sanitaria. No es colocación y provisión de artefactos sanitarios. En otro ítem, ¿verdad? Tienen que poner instalación de artefactos sanitarios. Entonces, en artefactos sanitarios tienen que poner todo lo que es bacha para mesada de granito. No me van a poner mesada de granito, porque el granito también tiene que haber un rubro aparte que ustedes tienen que cotizar. Porque dentro del granito entra mesada de cocina, mesada de baño, pollera, zócalo, regrueso, reborde, rebaje, lo que sea, ¿verdad? Perforaciones para bachas, eso es en granitos. Pero en provisión y colocación de artefactos sanitarios van a poner juego de baño, inodoro y lavatorio, blanco o beige, ¿verdad? Porque acuérdense que los colores también varían mucho en los costos, ¿verdad? Un juego de baño negro es más caro que un juego de baño blanco, ¿verdad? Tienen que poner, claro, pueden poner, por ejemplo, lavatorio Deca Ravena, por decir, que es un lavatorio clásico, con pedestal, ¿verdad? Con pedestal. O inodoro Monte Carlo Deca, ¿verdad? Que viene todo luego ya con su juego, ¿verdad? Pero muchas veces ya hay clientes que no quieren bidete, ¿verdad? Entonces, el cliente ve en la planilla que dice, mira, señor cliente, yo te presupuesté Deca Ravena, que sale, no sé, por decir, 600.000 guaraníes el lavatorio. O el juego de baño completo con el inodoro, sale 1.000.000, ¿verdad? Pero vos estás queriendo un Monte Carlo Deca que sale 1.500.000. Entonces, hay una diferencia solamente del costo de material. O sea que la mano de obra no varía, pero sí el material. Entonces siempre hay eso, por eso que hay que especificar bien cada rubro del cómputo métrico. Eso es lo que suele pasar también con los clientes, ¿verdad? Bueno, a ver, dice, ¿qué opinas respecto a que el profesional no quiera discriminar sus honorarios por dirección de obra, fiscalización, etcétera, por miedo a que rechacen el presupuesto? Distribuyen en todos los rubros. Claro. Sí, los honorarios profesionales, lo que pasa es que hay varios tipos también de presupuestos, ¿verdad? Está el presupuesto de llave en mano, está el presupuesto solamente de dirección de obra, está el presupuesto por administración, hay varios tipos de presupuestos, ¿verdad? Claro, uno le dice al cliente, mis honorarios son 30% de utilidad. Claro que dentro de ese 30% de utilidad no es una utilidad neta, es una utilidad, son honorarios, pero no es utilidad neta esa, ¿verdad? Ahí hay gastos administrativos, impuestos y utilidad neta. Sí, el cliente siempre va a decir
pero qué mucho que ganás en la obra, ¿verdad? Pero no es así, es absolutamente falso porque dentro de unos honorarios siempre hay impuestos, hay muchos gastos administrativos y encima lo que hace el profesional arquitecto o ingeniero o constructor, mismo plomero, electricista, carpintero, todos lo que hacen es, cuando agarran trabajos grandes, es administrar el dinero del cliente. Uno administra ese dinero. No es que los perros pues creen que yo cobro un anticipo de 100 millones de una hora y, oh, qué plata que tengo, 100 millones. No, cuidado con esos 100 millones. Hay que tener mucho... para los hombres ya saben lo que hay que tener, ¿verdad? Ahora para las mujeres mucha responsabilidad y disciplina tienen que tener a la hora de manejar ese dinero, ¿verdad? A uno le gusta recibir 100, 200, 300, 500, 1000 millones de anticipo en una hora, ¿verdad? Uno ya es multimillonario, pero entra en una falsa realidad, acuérdense, tienen que tener mucha disciplina y responsabilidad a la hora de manejar los montos de los propietarios, porque simplemente administramos ese dinero y de ese dinero hay una parte que son honorarios profesionales. Y después, bueno, uno puede, digamos, cuando es un trabajo muy grande, ¿verdad? Yo recuerdo que hace, no sé, 10 años atrás, o en el 2000, no más, 2009 por ahí, del 2009, cerramos trato con unas empresas para hacerles unos locales nuevos y unos mantenimientos de sus locales que eran muy grandes y era, digamos, por administración, donde en vez de ser el 30% de honorarios, ¿verdad? Se cerró en unos honorarios de, atiendan bien, de 11% directo sobre el gasto de obra. 11% directo sobre el gasto de obra. Pero ¿qué pasa? Claro, ahí uno tiene menos responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno hace dirección de obra, ¿verdad? No es lo mismo también que hacer administración de obra, ¿verdad? Porque la administración de obra se encargaba la empresa misma. Yo solamente le dirigía la obra. Es mucho menos responsabilidad. Yo le digo que me faltan materiales, me tiene que poner los materiales. No es que yo estoy llamando a la casa de materiales, che, mandame pues tu material porque no sé qué, y está por llover y no envía el material y se retrasa, los perros empiezan a tomar tereré, no se trabaja porque también tienen razón porque no les llega el cemento, que todo aquello. Bueno, entonces ustedes en esa canción no van a entrar, ¿verdad? Entonces hay varias formas de presupuestar. De forma resumida, ¿cómo puedo sacar el costo de instalación pluvial y cloacal? Para sacar un costo de instalación cloacal y pluvial, tenés que hacer un esquema básico de instalaciones cloacales y pluviales, que es lo que ya dimos en el curso y lo que va a estar en el curso de la plataforma, ¿verdad? Se hace un esquema donde se enseña cómo hacer ese esquema, de dónde salen las dimensiones de ese registro de 30 por 30 o un registro de 40 por 40, ya sea pluvial o cloacal, ¿verdad? En el caso de desagüe pluvial, cuántos caños se van sumando a medida que aparecen más registros, ¿verdad? Y a la calle salen, qué sé yo, 3 caños de 100. ¿Por qué salen 3 caños de 100? Y porque se van sumando registros y baños a medida que van saliendo hacia la calle, ¿verdad? Pero hacer un esquema básico de instalación cloacal, de instalación pluvial, y sobre ese esquema presupuestar. No es que voy a decir, a ver un poco acá mi casa, ¿cuánto tiene? 2 baños, una cocina, le voy a poner 3 registros y un caño de 100. No, de esa forma no. Hay que, sobre el plano trabajar, hacer un esquema rápido de desagüe, y sobre ese esquema de desagüe, calculando los caños que van uniéndose, se calcula entonces el metro lineal de los caños y la cantidad de registros según sus medidas. Lo mismo para el desagüe cloacal, ¿verdad? Solo que el desagüe cloacal no se van sumando los caños como en los caños pluviales, ¿verdad? Los caños de desagüe cloacal, como es mucho menos el caudal que pasa dentro de ese caño, entonces con un solo caño de 100 se soluciona, pero en el pluvial no, porque el caudal de agua es mucho, entonces se van sumando caños a medida que se van sumando las bajadas de canaletas. Ahí ya le contesté a Ever Delgado. Muy bien.
¿De qué va a ser este live? Y este live es exclusivamente de cómo presupuestar, qué tengo que tener en cuenta para presupuestar y cómo va a ser el lanzamiento del curso que vamos a tener esta semana en las plataformas. Bueno, a ver otra preguntita por aquí. Dice... Ya. Ay, acá hay muchas preguntas. ¿Cómo se puede cobrar por fiscalización y dirección de obra por visita o porcentaje? Juanjo. Bueno, la fiscalización de obra. Lo que pasa que nunca tampoco se respeta ese es un problema que tenemos acá en el Paraguay, ¿verdad? Acá no se respeta nada, digamos, ni los abogados, ni los ingenieros, ni los arquitectos, ni el colegio de arquitectos, ni el colegio de abogados. Hay mucha, digamos, degeneración con el tema de los honorarios, mismo también en todas las profesiones mismas, ¿verdad? Medicina. Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Estoy diciendo de lo que yo veo y lo que yo sé porque leo e investigo, ¿verdad? Nunca se respeta nuestra ley de honorarios. Una fiscalización, Juan, si vas a cobrar por una obra, está el 5% del costo de obra. Es una fiscalización de obra, es el 5% los honorarios reales de una obra. Cosa que nunca se paga realmente eso. Siempre se llega a un acuerdo con la empresa, ¿verdad? Con la empresa, porque si es que, a ver, la empresa X contrata, una empresa, vamos a suponer una importadora, contrata a una empresa constructora para que le haga un depósito. Entonces, la empresa importadora contrata a un fiscal y ese fiscal tiene que cobrar el 5% del costo de la obra que va a hacer la empresa constructora ganadora del concurso. Entonces la empresa importadora le dice, bueno, por el 5% te podemos negociar en 2%, 3%, ¿verdad? Y después aparece un loco ahí que le va a hacer por 1%. Entonces siempre se negocia el tema de la fiscalización, que es el 5%. La dirección de obra, imagínense, nosotros tenemos una tabla que se llama la ley 1012. La ley 1012 nos hace regir por honorarios según unas tablas, unos cálculos que se hacen, ¿verdad? Donde del costo total de una obra, ¿verdad? Aparece un monto de proyecto, ¿verdad? ¿Cuánto yo voy a cobrar por un proyecto de obra? Entonces hace un costo estimativo de la obra en total y de eso se saca el costo del proyecto. De ese costo de proyecto, ¿verdad? Hay unos porcentajes donde está 5% estudio y programación. Vamos a suponer que una obra de 1.000 millones, según mi tabla, me saca que mi proyecto tengo que cobrar 100 millones. Bueno, de los 100 millones, el 5% es estudio y programación, el 15% es anteproyecto, el 15% son láminas técnicas, el 30% es dirección de obra. Es el 30%, de honorarios de la dirección de obra. 30% de la obra, ¿verdad? Ahora, después hay, creo que era 20 o 25% la parte de estructuras, cálculos estructurales y todo lo demás, ¿verdad? Pero tampoco nunca se cumple o se basa en ese porcentaje. Siempre se llega a un acuerdo, ¿verdad? Ahora, si me van a decir, no, pero tengo un cliente que me dice que me vaya a hacerle una visita de obra. Y también eso se negocia, ¿verdad? La visita a obra. Una visita a obra, ¿verdad? De un profesional arquitecto o ingeniero bien podría estar por los 500.000 guaraníes por hora. Por hora. Entonces, ¿qué pasa en esos 500.000 guaraníes en una hora?
Cuando yo me voy a una obra, viene el albañil, viene el electricista, el plomero, el carpintero, todos vienen y ya me hacen las preguntas correspondientes. En una hora ya se define todo, se decide todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Todas las dudas que se tenga, entonces después termina la visita a obra para una posterior visita cuando se requiera, ¿verdad? Pero por ahí va Juanjo. Bueno, a ver, Vanessa Figueredo se unió. Trabajé con un arquitecto que no supo administrar esos adelantos y terminó faltándole dinero para la obra. Bueno, yo siempre dije que la experiencia es la madre de la sabiduría, ¿verdad? La experiencia es la madre de la sabiduría. Siempre van a tropezarse, pero eso está dentro, digamos, está dentro del juego en que se metieron, ¿verdad? Porque no es fácil administrar dinero de otra persona, ¿verdad? Por eso es que siempre tiene que haber mucha confianza entre el cliente y el profesional. Mucha confianza, ¿verdad? Y eso suele ocurrir. A todos nos ha pasado en algún momento que nos falta obra. Entonces, ¿qué pasa? Se entra en la famosa bicicleta, bicycle, ¿verdad? Se entra, entonces uno agarra, cobra acá, tapa ese agujero allá, después acá y la bola se va haciendo más grande, después cada vez más, después sí que hacer un préstamo para terminar tu obra. Eso sí o sí pasa en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Uno aprende de esa experiencia. Ahora, lo que yo les voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Ustedes pueden enterrarse bajo tierra de pobres que se van a quedar en una obra, si es que presupuestaron o cotizaron mal. Pero el cliente siempre tiene que quedarse en las nubes como Alibaba sobre una tela allá arriba. Siempre ustedes tienen que, para el cliente, ser lo más confiable y seguro posible. Ustedes acá pueden tener un grave problema, pero el cliente no tiene que enterarse. El cliente siempre tiene que tener su casa terminada en excelentes condiciones, sea cual fuera lo que hicieron para que esa casa se termine, tienen que hacerlo y el cliente no tiene que enterarse de eso. El cliente tiene que recibir su casa en óptimas condiciones, en excelentes condiciones, maravilla de condiciones, y nunca se enteró que ustedes tuvieron un flor de quilombo interno con ese motivo que me está diciendo. A ver un poco, ¿quién es? Bueno, Cat B97 dice, ¿verdad? Eso sí, alguna vez. Entonces uno aprende de eso, ¿verdad? Después ya no le pasa. Entonces, si yo voy a pasar un presupuesto bajo directamente, porque voy a decir, bueno, voy a agarrar, no importa si no gano nada, voy a agarrar nomás el trabajo y total voy a mover la plata y eso, no, se van a complicar mucho. Es mejor quedarse en la casa y salir a buscar otros trabajos, aunque sea un metro de vereda, donde van a ganar 100, 200 mil guaraníes más, que aceptar ese trabajo donde es muy riesgoso, porque es peor. Ustedes van a saber que es peor. Ha de haber acá detrás de las cámaras mucha gente que tiene mucho menos edad que yo ya le estoy transmitiendo lo que les puede llegar a pasar, y para que no les pase, entonces eso tienen que tener muy en cuenta. Gendí legalmente, dice. ¿Qué dice? Quinta C. Mi losa me hicieron una mierda. Bueno, y exactamente, entonces, ¿qué pasa? Cuando a uno ya le va faltando el dinero, ¿verdad? Ya así va ahí nomás, ya hace que esto, que aquello. Pero para eso también el propietario tiene que tener en cuenta que tiene que tener un documento que le avale, ¿verdad? Yo estoy hablando de un profesional, pero si hablo de un cliente o de un propietario también, yo me pongo en su zapato, tiene que tener un documento que le avale, que cómo va a hacer su losa, ¿verdad? Que va a tener espesor 12 centímetros, varillas de 6, varillas de 8, los positivos, los negativos, los momentos torsores, las armaduras negativas, que van a ser con varillas de 10. El pilar va a tener 4 varillas de 10 o de 12, va a tener estribos de 6 cada 20, no cada 15. ¿Verdad? Tiene que tener una especificación técnica al propietario para que le avale eso. Porque uno dice, el propietario dice, no, mi losa me hizo una mierda. Claro, le hice una mierda porque él tampoco tenía un documento, un aval que le decía cómo tenía que hacer esa losa. Y él tampoco no verificó si le hicieron bien o mal su losa. O sea que de las dos partes tiene que haber ese acuerdo. Aprendemos mucho con usted.
Claro, gracias, arquitecto. Bueno, el objetivo pues ese, ¿verdad? El objetivo es siempre mejorar el sistema dentro de nuestro país, ¿verdad? Porque yo que ya recorrí varios países, me doy cuenta de que nosotros estamos como el culo, estamos, ¿verdad? Estamos como el culo en el sentido de que no se respeta nada, o sea que no se respeta nuestra ley que nos avala, ¿verdad? Uno se va en cualquier otro país y bueno, y no sé, la mano de obra de una pared vale 100, ¿verdad? Y otro que viene y va a cobrar 90, el mismo propietario le dice no porque no está dentro de la ley, tiene que ser 100 tu mano de obra. ¿Dónde está la diferencia? ¿A quién le van a dar ese trabajo? Le van a dar al que hace mejor el trabajo. Por eso que hay mucha competencia de calidad de trabajo, ¿verdad? Porque cobran siempre dentro del mismo horario, pero ¿dónde está la diferencia? En la calidad del trabajo. Acá no, acá uno te pasa 100, otro te pasa 20, otro te pasa 30. El que te pasa 30, de por ahí, tiene mucho mejor trabajo que el que te pasa 100. ¿Verdad? O el que te pasa 20, su trabajo te pasa 20 porque es una mierda, como dicen acá, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Por eso es que siempre es mejor ir comentando y transmitiendo todas las experiencias que uno vive día tras día y con todo el recorrido en obras que uno tiene, ¿verdad? Bueno, tenía mi proyecto con arquitecto, aprobado por la municipalidad, todo al día. A ver acá qué dice. ¿Qué pasa si el cielo raso está al ras de la viga del primer piso? Y los caños cloacales justamente tienen que cruzar por donde están las vigas. Bueno, esa pregunta no entiendo bien porque, Ever, si me puedes especificar. Dice el cielo raso está al ras de la viga, entiendo, porque ahí siempre... Nosotros en la Facultad de Arquitectura enseñamos una materia que se llama legajo de obras, ¿verdad? Y en el legajo de obras siempre, cuando se hace un corte donde va a estar una losa con un cielo raso, se deja por lo menos 15 centímetros de luz donde va a pasar el caño previo al cielo raso, ¿verdad? Porque el caño de desagüe, ya sea pluvial o cloacal, tiene una pendiente, y una pendiente del 1,5% para el pluvial y una pendiente del 2% para el cloacal. No, cloacal puede ser 1,5 a 2% y el pluvial 1%. ¿Verdad? Entonces eso requiere de un espacio entre la viga y el cielo raso, ¿verdad? Ahora, la pregunta no entiendo porque dice, ¿qué pasa si el cielo raso está al ras de la viga y los caños cloacales tienen que cruzar? Y bueno, hay que sacar el cielo raso. No hay otra opción, ¿verdad? Sacar el cielo raso, poner el caño con la pendiente y volver a montar el cielo raso. Es lo que te puedo decir, Ever. A ver. La viga hizo 10 por 20 y se dio 10 centímetros. Sí, exactamente. Sí. O sea que panseó 10 centímetros. Lo que pasa es que con la estructura de hormigón, cuanto más pasa el tiempo, más se endurece, ¿verdad? Más dura queda una estructura. Entonces, una viga de hormigón flexionada o flexada, ¿verdad? O panseada, 10 centímetros de flecha es bastante, ¿verdad? Con el tiempo eso se habrá quedado y ya se queda ahí, ¿verdad? No es que se va a caer más. Pero le ocurrió también a un amigo y inclusive él por miedo le puso un pilar ahí en el medio y justo el pilar estaba en el medio de su sala, ¿verdad? O sea, imagínense lo antiestético que quedó la sala, ¿verdad? Le puso un pilar ahí en el medio, pero realmente ya no corría peligro de caerse eso porque fue como flexó y él no se daba cuenta y después de un tiempo ¿verdad? Pero después le puso un pilar en el medio ahí para que hicieron muy larga la viga y muy poca resistencia, ¿verdad? La viga generalmente si uno quiere hacer rápidamente un precálculo de hormigón armado, el 10% de una luz es la altura de la viga. O sea que si yo tengo una luz de 5 metros para una viga hormigón, 50 centímetros tiene que tener mi viga hormigón. Ese es un precálculo que se hace. Yo le metí perfil doble T diciendo, sí, está bien, le puedes poner un perfil sin problema. Con eso solucioné. Claro, pero te quedó antiestético total. Ada Álvarez, hagáis.
¿Cómo se puede calcular el anticipo y los pagos faltantes por un presupuesto cerrado? Bueno, generalmente el presupuesto para hacer las formas de pago es muy fácil, ¿verdad? Sobre la planilla que ustedes tienen, sobre la planilla se hacen etapas en la obra. Atiendan bien, se hacen etapas. ¿Cuáles son las etapas? Toda la etapa previa, vallado, nivelación de terreno, cimiento, estructura de hormigón armado, puede ser sin problema. Bueno, y ahí pam, cortan, ¿verdad? Cimiento y pared. Obra bruta. Vamos a llamarle obra bruta, ¿verdad? Cimiento, pared, lo que sea. Van marcando, punteando esos ítems, ¿verdad? Entonces, de eso ustedes tienen que pedir un anticipo, ¿verdad? Por la etapa de esa obra. Entonces, cuando van a terminar esa etapa, de la obra, se comunican con el propietario, hacen un checklist de todo lo que se hizo, ¿verdad? Y después le siguen pagando, digamos, el restante. Es fácil porque ustedes tienen que hacer, según su cronograma físico-financiero, en cuánto tiempo van a terminar su obra. Si quieren que se les pague semanal o quincenal o mensual, no importa. Dividen el resto de ese dinero del anticipo o de esas etapas que les queda para hacer, no sé, instalaciones, terminaciones, trabajos exteriores, piscina, muralla. Suman todos esos precios, dividen, digamos, por la cantidad de tiempo que tienen previsto hacer la obra, según su cronograma, y eso pueden hacerlo por semana o por quincena o por mes, sin problema. Y siempre dejan un porcentaje final del 10% o del 5% a la entrega de los trabajos y a la digamos, a la recepción final, ¿verdad? De los trabajos. 30% de anticipo. Claro, lo que pasa es que, así como ya dije, ¿verdad? El anticipo siempre está ligado a los trabajos también. No es que yo voy a hacer, no sé, dame, y todo es conversable, ¿verdad? No es que yo voy a hacer, dame 10 millones y no sé ni para qué voy a hacer con 10 millones, qué voy a hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que mirar los rubros previos para hacer. Entonces, según esos rubros, ese es el anticipo que van a estar pidiendo en la obra. Va todo relacionado, o sea que todo va unido, el presupuesto con el cronograma físico-financiero, con la forma de pago. Muy bien. Siguiente. Puede guardar el vivo para verlo. Sí, el vivo se guarda. Automáticamente después yo pongo en las redes. Ya, o sea que la luz del cielo raso se toma a partir de la base o de la viga y no desde la base de la losa. Por supuesto, la altura que va a tener tu cielo raso se mide desde la parte inferior de la viga. O sea, si yo tengo así, ¿ven? Esta es la viga, esta es la altura que se tiene que prever, por lo menos 15 a 20 centímetros, ¿verdad? Para nuestro cielo raso. Acá está. ¿Entienden? Porque acá va a cruzar la cañería. Ahí va a venir la cañería. Ahí va a cruzar la cañería con su pendiente. Estoy exagerando nomás con la pendiente, ¿verdad? Pero se tiene que prever esa altura. Bueno. A ver, otras preguntas. ¿30% es lo mínimo para hacer estructura de hormigón por las varillas y demás? ¿Qué sería 30% de plata, de obra, de eso es lo que no entiendo? 30% es lo mínimo para hacer estructura de hormigón por las varillas y demás. No, seguramente que me está preguntando por el anticipo de obra, ¿verdad? Y tenés que ver el costo total de tu losa de la casa, no sé, 50 millones, y de eso se pide generalmente un anticipo. Lo que pasa es que hay que sumar los rubros también aparte de eso, ¿verdad? Tenés cimiento de piedra, tenés pared, sumás toda la cantidad de costo de eso, ¿verdad? Y sobre eso se pide un anticipo
de obra, o sea que el costo total de esos rubros pedís como anticipo, lógicamente no es el costo total de tu obra, ¿verdad? Es apenas un porcentaje del 40 o 30% de obra. Pedí ese anticipo, ¿verdad? Y 15 días antes, cuando vas a terminar todos los rubros y las etapas de ese anticipo, ahí, digamos, se cierra esa etapa, el cliente ve que se hicieron todos los rubros y entonces se continúa con las siguientes etapas, que ya pueden ser semanales, mensuales o quincenales. Muy bien. A ver, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Uy, las 6 de la tarde. Muy bien. Para terminar, el miércoles, creo que el miércoles es hoy, a ver, me voy 18, 20, 21, 22. El 23, miércoles 23, seguramente que en adelante va a aparecer en todas las redes, en todas las plataformas, la página web donde ustedes van a poder entrar y empezar a ver de qué se trata esa página web, ¿verdad? Esa página web anualmente se actualiza, donde vamos a tener, digamos, el curso del cómputo métrico, presupuesto de obras, donde tienen todos los materiales incluidos dentro de ese curso. Ese curso yo lo estaba haciendo online. Durante 3 años tuvimos 600 alumnos de todo el Paraguay, de Argentina y de Brasil. Tuvimos, acompañado de los planos referenciales para cotizar, acompañado de los, bueno, planos técnicos también tiene, ¿verdad? Pero igual eso se enseña, digamos, a hacerlo esquemático en el curso. Van a saber hacer el esquema de instalaciones técnicas, de electricidad, plomería, desagüe, bla, bla, bla. También van a saber hacer un precálculo de hormigón armado para presupuestar. Y las planillas, ¿verdad? Son varias planillas de cómputo, una planilla matriz en blanco, una planilla con la base de datos que se va a actualizar todos los siguientes años, ¿verdad? Cada año se va a ir actualizando en los costos de mano de obra y materiales. Y una planilla de consumo de materiales, donde ustedes solamente van a poner los cómputos, ¿verdad? Después todo automáticamente le va a ir haciendo la planilla. Bueno, entonces estén atentos y vamos a estar en contacto. Cualquier consulta, estamos en las redes, estamos en TikTok. Y no duden en preguntar y vamos a ir contestando. Y investiguen la página web. ¿Estamos? Muchas gracias por asistir y nos vemos oportunamente con otro vivo y preparen sus preguntas. Chao. Bye bye. Chao Francisco. Chao Ezequiel. Chao Eduardo. Ángeles, nos vemos.